Tardes. El día de hoy nos va a acompañar en la clase de teoría constitucional el ya casi doctor Jesús Monsiváis. Jesús es profesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la idea el día de hoy es que charlemos un poco sobre los derechos fundamentales y la concepción que existe sobre los derechos fundamentales y las libertades en la Constitución mexicana, teniendo en cuenta también que la Constitución mexicana es un nuevo comienzo en el derecho constitucional, no solamente latinoamericano, sino mundial, porque incluye dentro de sí, por ejemplo, los primeros derechos indígenas. Si no estoy mal, Jesús, me corrige, pero es el primer texto constitucional a nivel mundial que reconoce los derechos indígenas, que habla de los indígenas como personas y además otra serie de elementos que derivan de la Revolución Mexicana. Entonces, Jesús, te invito un poco para que nos cuentes lo que quieras decirnos acerca de la concepción de la Constitución mexicana en 1917 y los derechos fundamentales que ella consagra. Muy bien. Sí, muchísimas gracias, César, por la invitación a poder compartir con tus alumnos algunas reflexiones muy puntuales con respecto a la concepción histórica, ideológica de la Constitución mexicana. Sí, es muy importante aclarar desde un primer momento el antecedente social y político de la Constitución mexicana. Nuestra Constitución política data del año de 1917, aunque es una Constitución que ya cumplió 100 años de vigencia en el país. Sí es fundamental señalar también que a partir sobre todo del año 2010, la Constitución ha tenido una serie de reformas en materia constitucional a partir de la discusión y reflexión que se ha dado en el ámbito internacional en materia de derechos humanos, particularmente del año 2010 y obviamente con algunas connotaciones particulares específicas del país, como ustedes sabrán, con respecto a la violencia contra el narcotráfico. A partir del año 2006 en México se implementó una política institucional para combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico, y estas políticas del Estado pues tuvieron una repercusión muy importante en la protección a los derechos humanos en el país. Y es por eso que sí es importante señalar que sobre todo en los últimos 10 y 14 años más o menos, la Constitución mexicana ha sufrido importantes reformas constitucionales. Como lo señala el doctor César Correa, en la Constitución mexicana de 1917 se aprobó en el marco de la Revolución Mexicana de 1910, y este marco constitucional mexicano de 1910, pues desde la historia del constitucionalismo a nivel internacional se consideró como la primera constitución social del mundo. Incluso antes de la Revolución Rusa, en 1917, nosotros tenemos este antecedente. Nosotros reconocemos el movimiento en materia de derechos sociales que también contempló la Revolución Rusa. Sin embargo, esta constitución en este momento consideró los derechos de los trabajadores, ¿no? Desde 1917 en México se contempla, por ejemplo, el derecho a huelga, ¿no? Que es el derecho, por ejemplo, también a las 8 horas de trabajo que tienen que estar garantizadas en nuestros cuerpos normativos, por mencionar algunos ejemplos. Y ciertamente, como lo menciona César, una reforma muy importante en el año 2002 le dio el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios de México. En 2000 tenemos el antecedente que se da por primera vez la alternancia política en México. Por ahí se menciona mucho el tema de que América Latina en todo lo que fue el siglo XX vivió dictaduras militares, pero en términos prácticos, en la praxis, México también pues mantenía situaciones similares a las dictaduras que había en América Latina. Hubo un partido hegemónico en México desde que se fundó el Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI, en la década de los 30, en la década de los 40, que es la revolución institucionalizada en México, que se formó como un partido político, y este partido político es el que mantuvo pues las prácticas que llevaban a cabo todas las dictaduras de América Latina, ¿no?
En el reconocimiento constitucional, pues no era una dictadura, pero en la práctica México era una dictadura, ¿no? Y justamente en el año 2000, cuando se da esta alternancia, tenemos un presidente distinto al partido oficial, al partido de Estado que era el PRI, y viene con una exigencia social pues muy importante. Y en esta exigencia social se da el reconocimiento a los pueblos originarios. En 2002, 2 años después de que ocurre esta alternancia, tenemos el reconocimiento en el artículo 2 constitucional de los pueblos originarios. Y este reconocimiento que se hace a los pueblos originarios, pues también se hace un reconocimiento implícito a sus formas de gobierno. En México, ustedes lo sabrán, posiblemente México es una federación que reconoce los estados, las entidades federativas y la figura del ayuntamiento como el ejemplo jurídico más importante, el ejemplo primario de la administración pública, ¿no? El ayuntamiento. Pero además de esta división que se da en la administración del Estado, también se reconoce a la autonomía, a los usos y costumbres de los pueblos originarios. En algunos estados del país hay algunas comunidades indígenas que no se someten a esta administración tradicional de entidad federativa, federación y ayuntamiento, sino que se reconoce la organización de estos pueblos originarios en el Estado mexicano. Esta es una acotación como importante que se da en la Constitución mexicana en el año 2002. Fíjense todo el tiempo que tuvo que pasar para hacer el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. Y también es trascendente señalar que a partir de que México acepta la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000, la Suprema Corte de nuestro país, pues también tuvo que hacer algunas adecuaciones, algunas interpretaciones a nuestro marco constitucional, particularmente en el tema de los derechos humanos. Cuando México acepta la Corte Contenciosa, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, y atendiendo a este escenario particular de nuestro país, que se dio en el año 2006, con la política institucional de combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico con las Fuerzas Armadas, pues se da un debate muy interesante, ¿no? ¿Hasta dónde está la competencia o la interpretación de seguridad pública con el concepto de seguridad nacional, ¿no? Allá había una laguna jurídica muy importante en nuestro texto que yo creo ustedes lo han discutido de manera amplia en Colombia por la similitud del conflicto también en México. Este debate de los alcances de la seguridad pública y la seguridad nacional pues llevó a que se reflexionara, ¿no? Las limitaciones a las labores del ejército. Y en este escenario, la sociedad civil, la academia y obviamente el derecho internacional, pues llevó a México a hacer una interpretación y hacer reformas a la Constitución mexicana. Y es así que en el año 2011 se da la reforma más importante en materia de derechos humanos en México, justamente con este escenario particular social del país. En el año 2011 se da esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, en donde incorporamos a nuestro marco constitucional, pues, por ejemplo, el concepto de bloque constitucional, la interpretación conforme, y donde colocamos explícitamente al mismo nivel de la Constitución mexicana a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, desde el año 2012, la Constitución mexicana establece que todas las autoridades, todas las interpretaciones en materia de derechos humanos tienen que darse conforme a la Constitución mexicana y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esta reforma en el país es muy importante porque México ya llevaba 11 años de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana y ya teníamos en ese momento, en 2011, 6 o 7 sentencias de la Corte Interamericana que obligaban al Estado mexicano a hacer algunas adecuaciones, ¿no?
Estas sentencias de la Corte Interamericana son muy importantes porque es a partir de ellas en donde se comienza la discusión y la reflexión de esta reforma que se dio en el año 2011. Hay dos sentencias, bueno, hay sentencias muy interesantes, particularmente una es la del caso Rosendo Radilla Pacheco contra el Estado mexicano. Esta sentencia de la Corte Interamericana está muy relacionada con otras que tienen que ver justamente con las violaciones en materia de derechos humanos que se daban por parte del Estado, del ejército mexicano. Hay otra sentencia que se tenía hasta este año 2011 de la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, y hasta el año 2011 también había otra sentencia que tiene que ver con los derechos, la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Es una sentencia muy importante porque a partir de esa sentencia México incorpora la figura de candidaturas independientes en nuestro sistema jurídico en nuestro país. Y esa sentencia obligó también a que nuestros marcos estatales, en México tenemos las entidades federativas, los marcos estatales también regularan esta figura de candidaturas independientes, porque el sistema electoral mexicano solamente reconocía la competencia electoral mediante los partidos políticos. Entonces, si se dan cuenta, hay distintos casos que obligan al Estado mexicano a hacer una reforma amplia al texto constitucional, y es a partir de 2011 que nosotros sufrimos esta reforma constitucional en donde hacemos un reconocimiento textual del concepto de derechos humanos. Yo creo que una interpretación muy interesante a partir de este reconocimiento de derechos humanos que se hace en la Constitución mexicana es las reflexiones que ha hecho la Suprema Corte con el concepto de dignidad humana, ¿no? Es un concepto que tiene que ser analizado desde muchas ópticas, no solamente desde la perspectiva jurídica, sino desde otras ciencias sociales que pueden auxiliar al derecho para tener una interpretación más amplia y profunda del concepto. Pero en México, particularmente, la Corte Suprema ha hecho una interpretación con respecto del concepto de dignidad humana para entender en su máxima amplitud el concepto de derechos humanos. Y hay dos sentencias muy importantes, muy trascendentes en nuestro sistema jurídico de la Corte Suprema que tienen que ver con la dimensión de la dignidad humana. Y este concepto, esta interpretación que ha hecho la Corte ha ayudado para comprender el alcance de los derechos humanos en nuestro sistema jurídico. Es muy interesante una resolución que da la Corte Suprema de México en una sentencia en donde le reconoce a una persona el derecho a cambiar de sexo. Y esto se da en la Ciudad de México. Hay un conflicto en la normativa que tiene la Ciudad de México y con la interpretación que se debe dar a partir de la Constitución mexicana, que no está permitida la discriminación en ninguna de sus manifestaciones. Entonces, esta sentencia, pues, dimensiona el concepto de dignidad humana en un sentido en el que propiamente la Corte lo que sostiene es que este concepto de dignidad humana está muy relacionado con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Y la sentencia pues viene a formar un precedente en esta interpretación que se da con respecto al concepto de dignidad humana. Hay otras dos sentencias también muy importantes en el mismo sentido. Por ejemplo, hay una decisión administrativa en Oaxaca donde no se inscribe el matrimonio civil entre dos personas del mismo sexo, y pues la Corte ha sido muy puntual en este tema, ¿no? La Constitución mexicana establece la prohibición de discriminación por cualquiera de sus manifestaciones, y una sentencia de la Corte Suprema de México
en este caso puntual del reconocimiento del matrimonio igualitario, pues también abona al concepto y a la interpretación de la dignidad humana. Para no extenderme, yo solamente colocaría estas dos sentencias muy importantes, muy relevantes en nuestro sistema jurídico para entender el concepto de dignidad humana y cómo este concepto ayuda a dimensionar el concepto de los derechos humanos. Y aprovechando, a mí me parece muy interesante mencionar que, de hecho, la Constitución colombiana pues hace una aportación muy interesante a los alcances, por ejemplo, de la prohibición de la discriminación. Creo que ustedes tienen en su artículo primero también el concepto de prohibición a la discriminación, y por aquí quería mencionarla porque se me hace muy interesante en esta interpretación que se hace a la interpretación conforme. Miren, es importante señalar que el artículo primero señala: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales a los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y por aquí tenía, pero no lo encuentro, esta interpretación que también hace la Constitución mexicana en su artículo primero. Ustedes ya me lo señalarán. Ojalá haya oportunidad de poder tener alguna reflexión en este sentido, pero sí es interesante, creo, también la interpretación que se hace desde el artículo primero de la Constitución colombiana. Bueno, en cualquier caso, creo que sí es importante tener estos antecedentes para hablar justamente de esta interpretación progresiva que ha hecho la Corte Constitucional en México. La labor de los tribunales constitucionales en nuestros países es muy importante en esta interpretación progresiva que se hace con respecto a los derechos fundamentales. Y se los dejo esto en la mesa para que más adelante también haya oportunidad de compartir algunas reflexiones en cuanto a la interpretación que hacemos en México con respecto a la dimensión del concepto de derechos humanos y la dimensión también de la dignidad humana. Por mi parte sería todo, doctor. No sé si hay alguna oportunidad de mencionar algo más. Muchísimas gracias, estimado Jesús. Yo simplemente, para rematar esta intervención, quisiera hacerte una pregunta muy breve, y es, sí, en un Estado federado, y esto viene también de nuestra visión en Colombia de ser un Estado unitario, ¿sí? Para nosotros, sí, la concepción de que haya distintas sociedades independientes dialogando entre sí, pues es la realidad, ¿sí? Cuando en el fondo Colombia es una excepción en el mundo, porque en el mundo los sistemas federados son el común denominador. Entonces, aprovechando que te tenemos acá y aprovechando la experiencia mexicana, sería cómo se logra conciliar en un Estado federado esa concepción de los derechos fundamentales a nivel global, a través de los tratados internacionales de derechos humanos, a nivel federal con la Constitución mexicana de 1917, y cómo también a nivel local con los reconocimientos de las autonomías federales. Sí. ¿Sí? Sería un poco para rematar, lo único en lo que a mí me causaría quizás inquietud de que nos terminaras hablando de. Sí, al final del día, como bien lo señalas, el compromiso de todas las entidades federativas es sujetarse pues, al texto constitucional. La Carta Magna es la constitución fundamental del país y propiamente en la interpretación jurídica que se da, las entidades federativas estarían obligadas a someterse a esta interpretación del máximo tribunal constitucional, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el nombre con el que se le conoce al Tribunal Constitucional en México. Pero ciertamente puede presentarse el caso de que en alguna entidad federativa se dé una interpretación más progresiva, o que un tribunal local pueda hacer una interpretación más progresiva con respecto a un derecho fundamental, ¿no? Y en ese momento, pues la Corte Constitucional tiene que, pues, adecuar y armonizar. Este tema de la armonización es muy interesante desde la óptica jurídica, ¿no?
Pero en cualquier caso, esta reforma que se da en el año 2011 es muy importante, histórica, en la interpretación que se da en el país. Todas las entidades federativas tienen que sujetarse a la interpretación conforme, al bloque de convencionalidad. Y de hecho, en nuestro marco constitucional, a nivel federal, tenemos reconocidos 3 mecanismos de protección constitucional muy importantes y a la que están obligadas también las entidades federativas, ¿no? Ustedes lo conocerán y creo que también está reconocido en la Constitución colombiana con otro nombre, pero en México se le llama el juicio de amparo. El juicio de amparo incluso está reconocido en nuestro orden constitucional desde 1857. En 1857 se aprueba en México una constitución muy progresista, muy liberal, que se da en el periodo de la Reforma. En México se conoce este periodo histórico de México como la Reforma. Ahí está como históricamente el presidente Benito Juárez, que es un presidente como muy popular en la historia mexicana. Este presidente aprueba esta constitución. Él desde ese momento reconoce el juicio de amparo, se refrenda en la constitución de 1957. Tenemos el otro mecanismo que es la acción de inconstitucionalidad. Bueno, el juicio de amparo es para los ciudadanos, ¿no? La acción de inconstitucionalidad es este mecanismo constitucional y la controversia constitucional. La controversia constitucional tiene que ver más con el nivel de facultades que tienen las entidades federativas con respecto a las funciones propiamente del Estado federal. Esta controversia constitucional se presenta por alguno de los órganos del Estado mexicano cuando se comprueba que efectivamente hay una invasión en la esfera de competencia que no le corresponde a lo mejor a las entidades federativas. Entonces, en nuestro texto constitucional tenemos esta figura de controversia constitucional que sirve justamente para armonizar alguna violación que se pudiera dar en cuanto a este nivel de competencias entre las entidades federativas y el Estado federal. Y la acción de inconstitucionalidad es un mecanismo jurídico propiamente cuando alguna normativa estatal contraviene lo que ya está dispuesto en la interpretación conforme que se da en el Estado federal. Entonces, estos 3 mecanismos de protección constitucional en México nos ayudan a hacer una armonización, porque obviamente ustedes saben que en el derecho, en la ciencia jurídica, pues puede haber este tipo de problemas, ¿no? En cuanto a las competencias, a las esferas de acción jurídica de cada uno de los órganos. Pero justamente estos 3 mecanismos nos ayudan a encontrar una armonización en nuestro orden constitucional. El juicio de amparo para los ciudadanos y la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional para los órganos del Estado. Vale. Bueno, estimado Jesús, muchísimas gracias por tu intervención, por el tiempo que tomaste para acompañarnos. Te haré llegar alguna consulta que me le Claro. El curso de teoría constitucional, ¿vale? Claro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.